Historia de la filosofía. Volumen 1. Filosofía antigua. Filosofía patrística. Filosofía escolástica. 26. Parte primera. Filosofía antigua. Capítulo 9. Platón. 56. El ser y sus formas. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. A esta conclusión se llega explícitamente en el Sofista. Contra los amigos de las ideas, esto es, contra la interpretación objetivista de la teoría de las ideas, se afirma decididamente la imposibilidad de que el ser perfecto esté privado de movimiento, de vida, de alma, de inteligencia, y que no viva ni piense. Es preciso admitir que el ser comprende en sí la inteligencia o el sujeto que lo conoce. Esta, como se ha visto en el Parménides, no puede caer fuera del ser, pues de otro modo el ser permanecería desconocido. Pero la conclusión de la inteligencia en el ser modifica radicalmente la naturaleza del ser. Este no es inmóvil, puesto que la inteligencia es vida y por tanto movimiento. El movimiento es por tanto una determinación fundamental, una forma del ser. Esto no quiere decir que el ser se mueva en todos sentidos, como sostienen los heraclianos. Es preciso admitir que el ser es, al mismo tiempo, movimiento y quietud. Pero en cuanto comprende a ambos, no es ni el uno ni el otro. Así pues, ser, movimiento, quietud son tres determinaciones diversas, y sin embargo conexas del ser. El ser es común al movimiento y a la quietud, pero ni el movimiento ni la quietud son todos el ser. Cada una de estas determinaciones o formas es idéntica a sí misma y diversa de la otra. Lo idéntico y lo diverso serán, pues, otras dos determinaciones del ser, las cuales se elevan así a 5: ser, quietud, movimiento, identidad, diversidad. Pero la diversidad de estas formas con respecto a la otra significa que cada una de ellas no es la otra. El movimiento no es la quietud, etc. De modo que la diversidad es un no ser y el no ser, de algún modo, es porque, en tanto que diversidad es una de las formas fundamentales del ser. De este modo, el forastero Eleata, el alumno de Parménides, que es protagonista del Sofista, ha ejecutado el necesario parricidio respecto a Parménides, utilizando la investigación eleática. Platón ha procedido más allá de ella, uniendo al ser de Parménides la subjetividad socrática y haciendo de este modo vivir y moverse al ser. Esta determinación de las 5 formas o géneros del ser funda o se funda en una nueva concepción del ser, nueva por cuanto es diversa de las que Platón hallaba ya aceptadas en la filosofía contemporánea de él. En primer lugar, esta nueva concepción excluye que el ser se reduzca a la existencia corpórea, como sostienen los materialistas, ya que se dice que son no solo las cosas corpóreas, sino también las incorpóreas, por ejemplo, la virtud. En segundo lugar, excluye que el ser se reduzca a las formas ideales, como afirman los amigos de las formas, pues en tal caso se excluiría del ser el conocimiento del ser y, por ende, la inteligencia y la vida. En tercer lugar, excluye que el ser sea necesariamente móvil, esto es, que todo sea móvil, que todo sea inmóvil, o que el ser esté necesariamente en movimiento, es decir, que todo esté en movimiento. En cuarto lugar, excluye que todas las determinaciones del ser puedan combinarse entre sí o que todas se excluyan recíprocamente. Además, como ya se ha visto, el ser deberá también comprender al no ser como alteridad. Sobre estas bases, el ser no puede definirse de otra manera que como posibilidad. Y no tiene que decir que es cualquier cosa que se encuentra en posesión de una posibilidad cualquiera o de actuar o de experimentar por parte de cualquier otra cosa, por insignificante que sea, una acción mínima e incluso por una sola vez. La posibilidad de que habla aquí Platón nada tiene que ver con la potencia de Aristóteles. En efecto,
La potencia es tan solo con respecto a un acto que, él solo, en el sentido fundamental del ser, es el sentido fundamental del ser. Pero para Platón, el sentido fundamental del ser es precisamente la posibilidad. Según Platón, el ser así entendido es el que hace posible la ciencia filosófica por excelencia, la dialéctica. 57. La dialéctica. La dialéctica es el arte del diálogo, pero el diálogo es para Platón toda operación cognoscitiva, ya que el pensamiento mismo, como se ha visto, es un diálogo del alma consigo misma. En general, la dialéctica es el procedimiento propio de la investigación racional, y por ello también la técnica que da rigor y precisión a esta investigación. La dialéctica es una técnica de invención o de descubrimiento, no como la silogística de Aristóteles, de simple demostración. Son dos los momentos que la constituyen. 1. El primer momento consiste en reducir a una idea única las cosas dispersas y en definir la idea de modo que resulte comunicable a todos. En la República, Platón dice que, en el surgir de las ideas, la dialéctica se sitúa más allá de las ciencias matemáticas porque considera las hipótesis, de las que las ciencias no son capaces de dar razón, como simples hipótesis, como puntos de partida para llegar a los principios de los cuales se puede luego descender a las últimas conclusiones. Pero, en los diálogos posteriores, este segundo procedimiento se ilustra mejor como técnica de la división. 2. El momento de la división, que consiste en poder dividir de nuevo la idea en sus especies, siguiendo sus articulaciones naturales y evitando destrozar partes como si fuera obra de un mal trinchante. En esta segunda fase, la tarea de la dialéctica consiste en dividir según géneros y no tomar por distinta una misma forma ni por idéntica una forma diversa. El resultado de este segundo procedimiento no queda garantizado en todos los casos. En un pasaje famoso del Sofista, Platón enumera las tres alternativas en que puede encontrarse el procedimiento. 1. Que una idea única se extienda y abarque a otras muchas ideas que, sin embargo, permanecen separadas de ella y ajenas la una a la otra. 2. Que una idea única reduzca a unidad a otras muchas ideas en su totalidad. 3. Que muchas ideas permanezcan totalmente distintas entre sí. Estas tres alternativas presentan dos casos extremos: el de la unidad de muchas ideas en una de ellas y la de su heterogeneidad radical, y además un caso intermedio que es el de una idea que abarque a otras, pero sin fundirlas en unidad. ¿Cuál de estos casos puede verificarse? Es una investigación particular. En una investigación particular es cosa que solo puede decidir la misma investigación. Platón puso en práctica la investigación dialéctica sobre todo en el Fedro, en el Sofista y en el Político. En estos diálogos, Platón procede primero a la definición de la idea y luego a la división de dicha idea en dos partes, denominadas respectivamente parte izquierda y parte derecha, y distintas de la presencia o ausencia de un carácter determinado. Después de esto, vuelve a dividir la parte derecha en dos partes, que siguen llamándose izquierda y derecha, con la utilización de un nuevo carácter, y así sucesivamente. El procedimiento puede ser detenido o reanudado en un punto determinado, comenzándolo por otra idea. Por último, se pueden resumir o recapitular las determinaciones así obtenidas en todo el procedimiento. En este sentido, la naturaleza es la posibilidad de la elección, dejada a cada paso, de la característica apropiada para determinar la división de la idea en derecha e izquierda de forma oportuna, o sea, tal que siga la articulación de la idea y no rompa la idea misma. La elección constituye la hipótesis del procedimiento dialéctico, la hipótesis que la dialéctica acepta como tal, para someterla a prueba y dar razón de ella, y que, por lo mismo, se distingue de la hipótesis de las disciplinas matemáticas que se aceptan como primeros principios, que nadie se atreve a tocar. En consecuencia, el mundo en que se mueve la dialéctica es un mundo de formas, es decir, de géneros o especies del ser, que pueden o no pueden conectarse y estar en más o menos estricta conexión.
Es un mundo de conexiones posibles cuya posibilidad corresponde determinar precisamente a la dialéctica. Al llegar aquí, Platón se encuentra muy alejado de aquella noción de las ideas-valores sobre la que giraba su primera especulación. Las ideas como géneros y formas del ser son neutras con relación al valor. Platón hace suyo el aviso de Parménides de mirar a todas las formas del ser sin tener en cuenta el valor que los hombres les atribuyen a las mismas. Si, en la República, colocaba al bien en lo más alto del ser y consideraba a las ideas fundadas en este valor supremo, en el sofista ha querido definir el ser solamente en su estructura formal, en sus posibilidades constitutivas. 58. El bien. Así pues, cuando Platón vuelva a ocuparse del bien en esta fase de su pensamiento, como ocurre en el Filebo, será distinto el concepto que tendrá presente. El bien no es ya la supersustancia, sino la forma de vida propia del nombre, y la búsqueda del bien es la investigación de cuál sea esta forma de vida. Ahora bien, según Platón, la vida del hombre no puede ser una vida fundada sobre el placer. Una vida tal que llegaría a excluir hasta la conciencia del placer es una vida propia del animal, pero no del hombre. Por otro lado, no puede ser una vida de pura inteligencia, que sería divina, pero no humana. Por lo tanto, ha de ser una vida mixta de placer y de inteligencia. Lo importante es determinar la justa proporción en que deben mezclarse el placer y la inteligencia para constituir la forma perfecta del bien. Al llegar aquí, el problema del bien se convierte en un problema de medida, de proporción, de conveniencia. La investigación moral se transforma en una indagación metafísica de fondo matemático. Platón se une con Pitágoras y recurre a los conceptos pitagóricos del límite y de lo ilimitado. Toda mezcla bien proporcionada está constituida por dos elementos. Uno es lo ilimitado, como por ejemplo el calor, el frío, el placer o el dolor, y en general todo lo que es susceptible de ser aumentado o disminuido hasta el infinito. El otro es el límite, es decir, el orden, la medida, el número, que intervienen en la determinación y definición de lo ilimitado. La función del límite consiste en reunir y unificar lo que está disperso, en reunir lo que se desparrama, ordenar lo que está desordenado, dar número y medida a lo que carece de una y otra cosa. El límite como número suprime la oposición entre lo uno y lo múltiple, ya que determinar el número de lo múltiple significa reducirlo a la unidad. Al ser siempre el número un conjunto ordenado. Por ejemplo, en el número ilimitado de los sonidos, la música distingue los tres sonidos fundamentales, el agudo, el medio y el grave, reduciendo de esta manera a orden numérico a aquel conjunto ilimitado. Ahora bien, la unión de lo ilimitado y del límite es el género mixto al que pertenecen todas las cosas que tienen proporción y belleza. La causa del género mixto es la inteligencia, que por lo tanto viene a ser, con lo ilimitado, el límite y el género mixto, el cuarto elemento constitutivo del bien. La vida propiamente humana, como mezcla proporcionada de placer y de inteligencia, es un género mixto que tiene como causa la inteligencia. A ella debe pertenecer todo orden y especie de conocimiento, desde la más alta, que es la dialéctica, hasta las ciencias puras, como la matemática, hasta las ciencias aplicadas como la música, la medicina, etc., y hasta la opinión, que tampoco puede ser excluida, por cuanto es necesaria la conducta práctica de la vida. En cuanto a los placeres, solo entrarán a formar parte de la vida mixta los placeres puros, esto es, no mezclados al dolor de la necesidad, como son los placeres del conocimiento, y los estéticos, debidos a la contemplación de las formas bellas, de los colores bellos, etc. De ello resulta que, para el hombre, lo mejor y más elevado de todo, el bien supremo, es el orden, la medida, el justo medio. A este valor primero sigue todo lo que es proporcionado, bello y perfecto. El tercer lugar lo ocupa la inteligencia como causa de la proporción y de la belleza. El cuarto, las ciencias y la opinión. El quinto, los placeres puros. El Filebo ofrece así al hombre la escala de los valores que se derivan de la estructura del ser esclarecida en el sofista.
Esta escala coloca en la cima el concepto matemático del orden y de la medida. Platón, llegado al término de las profundizaciones sucesivas de su investigación, sostiene que aquella ciencia de lo justo, cuya exigencia Sócrates había afirmado como guía única para la conducta del hombre, debe ser sustancialmente una ciencia de la medida. Un discípulo de Aristóteles, Aristoxeno, nos narra que el anuncio de una lección de Platón sobre el bien atraía a numerosos oyentes, pero estos, que esperaban que Platón hablase de los bienes humanos, tales como la riqueza, la salud, la felicidad, quedaban decepcionados en cuanto él empezaba a hablar de número, de límites y de aquella suprema unidad que era para él el bien. En realidad, para Platón, la reducción de la ciencia de la conducta humana a ciencia del número y de la medida representaba la realización rigurosa del intento socrático de reducir la virtud a ciencia. Se hallaba ahora muy alejado de los conceptos que habían dominado la enseñanza de Sócrates. Proseguía siempre, sin embargo, la directriz del maestro de reducir la virtud a una disciplina rigurosa que pudiese constituir la base de la enseñanza y de la educación en sociedad.